Habitan como una sombra adherida al fondo de la conciencia, como un eco que no termina de extinguirse. No sabemos exactamente de dónde viene, pero lo sentimos en los bordes de cada decisión, en la tensión inexplicable del cuerpo, en esa incomodidad sutil que aparece cuando todo parece estar en orden. Porque no todo lo que nos marca se recuerda. Algunas experiencias no se registran como escenas, sino como heridas abiertas que aprendieron a esconderse. No son memorias que podamos narrar, sino fuerzas que operan en silencio, moldeando la forma en que miramos el mundo, la manera en que amamos, la distancia que mantenemos incluso cuando creemos acercarnos. Y entonces aparece el miedo, no como un enemigo externo, no como una amenaza concreta, sino como una señal difusa, una vibración, un reflejo. El miedo no siempre nos advierte de lo que debemos evitar. A veces nos revela lo que no nos atrevemos a desear. Porque el miedo es un espejo oscuro, fragmentado, que no devuelve una imagen clara, sino distorsionada. Y sin embargo, si se observa con atención, con una honestidad casi brutal, comienza a insinuar algo inquietante. Aquello que más nos paraliza suele estar íntimamente ligado a aquello que más anhelamos. No es casualidad. La mente humana no teme lo irrelevante, no tiembla ante lo que no importa. El miedo se instala donde hay valor, donde hay sentido, donde hay riesgo de transformación. Pero ese vínculo no es evidente. Está enterrado bajo capas de negación, de hábitos, de narrativas que hemos construido para sobrevivir. Y en ese enterramiento, el deseo se deforma, se vuelve irreconocible, se disfraza, se convierte en una amenaza. Así, comenzamos a huir de nosotros mismos. Hay una grieta entre lo que creemos querer y lo que realmente nos mueve. Y en esa grieta, el miedo se convierte en guardián. No protege únicamente de lo externo, protege, sobre todo, de lo interno, de lo que podría cambiarlo todo. Porque desear profundamente algo implica exponerse, implica aceptar la posibilidad de pérdida, de fracaso, de desintegración de la identidad que hasta ahora nos ha sostenido. Y esa posibilidad es insoportable para una mente que ha aprendido a sobrevivir evitando el dolor. Entonces, negamos el deseo, lo ocultamos, lo enterramos bajo capas de lógica, de rutina, de distracción. Pero el cuerpo recuerda, el silencio recuerda, y el miedo insiste. No como un error, sino como una señal persistente de que algo en nosotros está siendo ignorado, algo que quiere emerger, algo que exige ser visto, aunque duela. La pregunta no es ¿por qué tenemos miedo? La pregunta es ¿qué estamos evitando mirar cuando aparece? El descenso comienza sin aviso. No hay un punto exacto donde todo cambia, solo una sensación, un deslizamiento lento, como si la superficie conocida de la identidad empezara a resquebrajarse, dejando entrever algo más profundo, más antiguo, más difícil de nombrar. El miedo no surge en el vacío. Tiene raíces, y esas raíces no siempre están en el presente. Hay experiencias que no lograron convertirse en recuerdo, no porque no hayan sido significativas, sino porque fueron demasiado intensas, demasiado contradictorias, demasiado imposibles de integrar en el momento en que ocurrieron. La mente, en su intento de preservar la estabilidad, las fragmentó, las disolvió, las empujó hacia una zona donde no pudieran interferir, al menos no de manera consciente. Pero lo reprimido no desaparece, se transforma, se convierte en una corriente subterránea que atraviesa la vida psíquica, emergiendo en formas inesperadas, en decisiones que no comprendemos, en vínculos que repetimos, en emociones que parecen desproporcionadas frente a lo que las provoca, y, sobre todo, en el miedo. No cualquier miedo, ese miedo específico.
el que no se explica fácilmente, el que aparece incluso cuando todo parece seguro, el que paraliza justo en el umbral de algo importante. Ese miedo no es un accidente, es un rastro, un indicio de que hay algo más profundo en juego, porque la psique no olvida, solo reconfigura. Lo que no pudo ser vivido plenamente en su momento, busca ser vivido después, bajo otras formas, en otros contextos, con otros rostros. Y así, sin darnos cuenta, entramos en una dinámica de repetición. Repetimos patrones, repetimos elecciones, repetimos vínculos, no porque lo deseemos conscientemente, sino porque hay algo inconcluso que intenta resolverse. Es una especie de eco, un eco que no se detiene hasta encontrar una respuesta distinta. Pero aquí aparece la paradoja. Aquello que más necesitamos enfrentar es también lo que más tememos, no porque sea inherentemente peligroso, sino porque toca una herida antigua, una herida que en su origen estuvo asociada al dolor, al rechazo, a la pérdida o al abandono. Y la mente, en su lógica protectora, ha decidido que lo mejor es evitar cualquier situación que pueda reactivar esa sensación. Así, el deseo queda atrapado, encerrado dentro del miedo. Imaginemos, sin necesidad de imágenes concretas, la estructura de esa dinámica. Hay algo que queremos profundamente, algo que podría expandirnos, transformarnos, llevarnos más allá de lo que conocemos. Pero ese mismo algo está vinculado, en algún nivel profundo, con una experiencia pasada de dolor. Entonces, cada vez que nos acercamos a ese deseo, aparece el miedo, no como advertencia objetiva, sino como memoria emocional. Una memoria sin palabras, sin historia clara, pero con una intensidad innegable. Y así comienza el conflicto. Una parte de nosotros quiere avanzar, otra se retrae. Una parte busca expansión, otra se aferra a la seguridad. Y en ese tironeo interno, la identidad se fragmenta. No somos una unidad coherente, somos un campo de tensiones, una multiplicidad de voces, algunas conscientes, otras sumergidas, que no siempre están de acuerdo entre sí. Y el miedo suele ser la voz más antigua, la más arraigada, la que habla desde la experiencia de haber sido vulnerables. Por eso, su fuerza es tan grande. No se trata solo de una emoción pasajera, es una estructura, una forma de organización interna que define lo que consideramos posible o imposible, lo que creemos merecer o no, lo que nos permitimos intentar y lo que descartamos antes siquiera de comenzar. Y aquí el cuerpo entra en escena, porque el cuerpo no olvida. Puede que la mente no tenga acceso directo a ciertas memorias, pero el cuerpo las registra en su propio lenguaje. Tensiones musculares, patrones de respiración, reacciones automáticas, impulsos que surgen sin mediación consciente. El miedo no es solo una idea, es una experiencia corporal. Un nudo en el estómago, una presión en el pecho, una contracción que limita el movimiento. Y esas sensaciones no aparecen al azar. Están conectadas con historias que no siempre podemos narrar, pero que seguimos viviendo a través de nuestras reacciones. Así, el miedo se convierte en una especie de archivo viviente. Un archivo que no organiza la información de manera lineal, sino que la distribuye en el cuerpo, en la emoción, en la percepción. Y cuando algo en el presente resuena con ese archivo, el sistema entero se activa. No importa si la situación actual es realmente peligrosa o no, lo que importa es la resonancia, el eco. Y es en ese punto donde el espejo se vuelve visible, porque si el miedo se activa con tanta intensidad frente a ciertas posibilidades, es porque esas posibilidades tienen un significado profundo. No son neutras, no son intercambiables, tienen peso, tienen carga, tienen deseo. Pero no un deseo superficial, sino uno que amenaza con reconfigurar la identidad.
Un deseo que implica dejar atrás versiones de nosotros mismos que, aunque limitantes, han sido familiares, previsibles, seguras, y abandonar lo conocido siempre produce vértigo. El abismo no es solo lo desconocido, es la pérdida de lo que creemos ser. Por eso el miedo aparece justo antes del salto, justo antes de la transformación, no como un enemigo absoluto, sino como un umbral, un límite, una frontera entre lo que hemos sido y lo que podríamos llegar a ser. Pero cruzar esa frontera implica algo más que valentía. Implica confrontar la herida original, reconocer su influencia, aceptar que ha estado guiando decisiones de manera silenciosa. Implica mirar la sombra. Y la sombra no es solo lo oscuro, es también lo no vivido. Todo aquello que quedó fuera de la narrativa consciente, todo lo que no encajó en la imagen que construimos de nosotros mismos, todo lo que fue reprimido, negado o postergado, sigue ahí, esperando. No necesariamente para destruir, sino para integrarse. Pero la integración no es cómoda, no es rápida. Es un proceso lento, a veces doloroso, en el que las certezas se deshacen y las identidades se vuelven porosas. Y en ese proceso, el miedo no desaparece de inmediato. Al contrario, se intensifica. Porque está perdiendo su función original. Ya no puede proteger de la misma manera. Ya no puede mantener intacta la estructura anterior. Y esa pérdida de control genera resistencia, pero también apertura. Una grieta por donde algo nuevo puede emerger. El problema no es el miedo. El problema es tomarlo literalmente. Creer que todo lo que señala debe ser evitado. Creer que su presencia implica peligro real, cuando en muchos casos implica significado. Una señal de que estamos frente a algo importante, algo que toca el núcleo de nuestra existencia, algo que si se atraviesa podría reorganizar la forma en que habitamos el mundo. Pero esa reorganización no viene con garantías, no promete felicidad inmediata, no asegura estabilidad, solo ofrece posibilidad. Y la posibilidad, para una mente acostumbrada al control, es profundamente inquietante. Por eso preferimos repetir lo conocido, repetir lo doloroso incluso, porque al menos es familiar. El sufrimiento conocido se siente más seguro que la incertidumbre de lo desconocido. Y así, sin darnos cuenta, elegimos una y otra vez escenarios que confirman nuestras expectativas más profundas, incluso cuando esas expectativas están teñidas de limitación. El miedo, entonces, no solo revela el deseo, también revela el límite que hemos impuesto sobre él. Un límite construido a partir de experiencias pasadas, de interpretaciones, de conclusiones que en su momento tuvieron sentido, pero que hoy tal vez ya no son necesarias. Y sin embargo, siguen operando, como un programa silencioso, como una voz que susurra, no vayas ahí, aunque ese ahí sea exactamente donde algo en nosotros quiere ir. El espejo está ahí, no siempre es claro, no siempre es amable, pero refleja. Y lo que refleja no es solo miedo, es posibilidad contenida, deseo oculto, vida no vivida. Vivimos en una época donde el ruido es constante, no un ruido necesariamente sonoro, sino un flujo ininterrumpido de estímulos, de imágenes, de narrativas que se superponen unas sobre otras, creando la ilusión de movimiento, de avance, de conexión. Pero en medio de ese ruido, algo se pierde: el silencio. Y sin silencio, no hay reflejo. Porque el espejo del miedo requiere quietud, requiere una pausa en la repetición automática, una suspensión momentánea de la distracción constante que caracteriza la vida contemporánea. Pero esa pausa es incómoda. Nos enfrenta con lo que hemos estado evitando, con la sombra que no se disuelve con desplazamientos rápidos de atención, con la herida que no se cura con validación externa, con el eco que no se apaga con entretenimiento. Las máscaras se multiplican,
en las redes, en los discursos, en las identidades cuidadosamente construidas para ser vistas, aprobadas, reconocidas, versiones editadas de nosotros mismos que muestran coherencia, control, dirección. Pero detrás de esa máscara, el miedo sigue operando. No desaparece por ser ocultado, no se transforma por ser ignorado, solo se vuelve más sutil, más difícil de detectar y, en muchos casos, más determinante. Porque cuanto más nos alejamos de la posibilidad de mirar hacia adentro, más dependemos de estructuras externas para definirnos. Y esas estructuras, aunque útiles en cierto nivel, no pueden sostener el peso de lo no resuelto. El miedo encuentra caminos. Se infiltra en la ansiedad difusa, en la sensación de vacío, en la necesidad constante de estímulo, en la incapacidad de permanecer en quietud sin sentir incomodidad. La cultura actual no elimina el miedo, lo redistribuye, lo disfraza, lo convierte en productividad, en comparación, en autoexigencia constante, y en ese proceso el vínculo entre miedo y deseo se vuelve aún más opaco. Ya no sabemos qué queremos, solo sabemos que algo falta. Pero incluso en esa confusión, el eco persiste. En momentos breves, casi imperceptibles, cuando algo nos llama la atención de manera inexplicable, cuando sentimos una atracción que no encaja del todo con nuestra narrativa habitual, cuando aparece una incomodidad intensa frente a una posibilidad que en teoría debería ser neutra. Ahí, el espejo vuelve a aparecer. No como una imagen nítida, sino como una distorsión que invita a ser explorada. Pero explorar implica detenerse. Y detenerse, en una cultura que valora la velocidad, la respuesta inmediata, la acumulación constante, se percibe casi como una amenaza, una pérdida de tiempo, una desviación. Sin embargo, es en esa desviación donde algo esencial puede emerger. No como una respuesta definitiva, no como una revelación clara, sino como una apertura, una grieta en la superficie de lo evidente. El miedo no desaparecerá. No hay un punto final donde se extinga por completo, porque está ligado a la posibilidad misma de desear, de cambiar, de exponerse a lo incierto. Pero tal vez no se trata de eliminarlo, tal vez se trata de escucharlo de otra manera. No como una orden, no como una sentencia, sino como un indicio, un reflejo que, aunque distorsionado, señala hacia algo que importa. Y en esa señal hay una invitación. No explícita, no cómoda, pero persistente. Una invitación a mirar más allá de la máscara, a atravesar el eco, a acercarse, aunque sea lentamente, al borde del abismo donde el miedo y el deseo se confunden, porque en ese borde algo espera. No una respuesta, no una certeza, sino una posibilidad que aún no ha sido vivida. Y el silencio sigue ahí, esperando que alguien se atreva a escucharlo.